Muy bien, estimados amigos y amigas del curso de Solidez Bíblica. El tema para esta clase es antropología. ¿Qué es antropología? La antropología es una ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animal y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. Así que hay algo que nos distingue de los animales y eso es la cultura. Bien, en esta clase vamos a ver nosotros cómo es el hombre, de dónde viene el hombre, cómo se origina el hombre. ¿Será de esta manera como alguien dijo o de esta manera como dice la Biblia? Así que esta clase es una clase muy importante en la que todos nosotros vamos a aprender. La palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Si nosotros observamos el suceso o fenómeno, vamos a observar en este caso al hombre. Y nos vamos a plantear la pregunta: ¿cómo apareció el hombre? ¿Por evolución o creación? Ahora, ¿con qué evidencias o pruebas cuenta cada postura? Así que vamos a ver. Por ejemplo, en la teoría, la hipótesis sería, para un evolucionista, que el hombre evolucionó de materia inanimada. No, eso es lo que ellos piensan, que la vida inició desde una materia inanimada, hasta que por fin el mono llega a convertirse hombre. Si nosotros observáramos un caso, por ejemplo, en los años 1490, en la que Cristóbal Colón presentaba su teoría acerca de la forma del planeta, de la Tierra. Pero mucho más antes, ya casi 700 y tantos años antes de Jesucristo, el profeta Isaías decía en su libro, que el capítulo 40, versículo 22, hay uno que mora por encima del círculo de la tierra. Ya había mencionado la forma de nuestro planeta Tierra. Cristóbal Colón en el año 1492 está diciendo que la Tierra es esférica o circular. Recién en el año o en el pleno siglo XX, en el año de 1972 o 68, si no me equivoco, Neil Armstrong, cuando pisa la luna, se da cuenta de que la Tierra es redonda, ¿verdad? Achatada en los polos. Pero, miren, este suceso o fenómeno que plantea, podría decir, ¿qué forma tiene la Tierra? Podríamos plantear así el problema. En la teoría, en la Edad Media, pues algunos pensaban que la Tierra era plana. Entonces, esa hipótesis, ¿cómo comprobar? ¿Cómo someter a experimentación esa hipótesis? Porque en ese tiempo no había naves espaciales. Pero sin embargo, sin haber naves espaciales, teníamos ya la Biblia, ¿no? Que decía que Dios mora por encima del círculo de la Tierra. Y Cristóbal Colón defendiendo una idea parecida. Entonces, mientras están en teoría, no podemos considerar que la forma de la Tierra o la forma circular es ciencia. Solo quedaría en teoría. Ahora, en la experimentación, gracias a Dios, el hombre sube a la luna y desde la luna puede observar la forma circular de la Tierra. Ese momento, esa teoría se convierte en ley, ¿verdad? Entonces, ¿y qué vemos en la realidad? Hoy en día, gracias pues a los satélites, vemos de que la Tierra sí tiene forma esférica. Entonces, vamos nosotros al siguiente problema. ¿De dónde viene el hombre?
estamos estudiando antropología. Una teoría dice evolucionó. En la experimentación, dentro de la experimentación para explicar esta idea, vamos a ver, por ejemplo, nos remontamos hacia los egipcios y quienes veían, por ejemplo, a estos escarabajos peloteros salían súbitamente del suelo y creían que estos se producían por sí mismos. Pero en la realidad ellos no se habían dado cuenta que las hembras ya habían depositado sus huevos en estas bolas de estiércol. Y ustedes saben que el escarabajo, después de hacer esta bolita o depositar sus huevos en esta bolita, va empujando y lo entierra. Esa parte, esa etapa los egipcios no habían visto, sino que solamente la aparición de los escarabajos. Y ellos pensaban entonces de que la vida pues venía de la nada, ¿no? Porque los seres vivos venían de la nada. ¿Por qué? Porque estaban observando los escarabajos salir de la nada. 2. Aristóteles pensaba que los gusanos y los caracoles se producían de la putrefacción. Miren, sabemos que los caracoles ponen huevo y estos gusanitos son larvas, ¿no?, de las moscas. Entonces Aristóteles piensa que estos también aparecen por la putrefacción. Miren esa teoría. 3. En el siglo XVII los científicos Francis Bacon y William Harvey enseñan la generación espontánea. O sea, esta idea de los egipcios, la idea de Aristóteles, 2 científicos, imagínense, enseñando la generación espontánea. 4. En el siglo XVII, Redi, no sé si ustedes se acuerdan de este experimento de Redi en las botellitas, ¿no?, mostró que no aparecían cresas, ¿no?, estos gusanitos en la carne, a menos que primero las moscas hubieran puesto huevos en ella. Entonces la gente no veía pues que las moscas cada vez que se posan sobre la carne están poniendo sus huevos. Solamente ellos veían cuando empezaban a aparecer los gusanitos. Pero Redi, ¿qué hizo? Puso un frasco abierto con carne, otro frasco tapado y con carne adentro, y otro frasco con las rejillas, ¿no?, y aquí abajo la carne. Y con este experimento Redi demuestra de que el frasco donde ingresan las moscas, ahí van a aparecer, ¿qué cosa? Las cresas o los gusanitos. El frasco que está bien tapado no pueden ingresar, así que no van a aparecer esos. Está tumbando prácticamente la teoría de la generación espontánea enseñada por científicos como Bacon y Harvey. Y otro, como las moscas no pueden llegar a través de esta rejilla que impide a la carne, entonces los huevitos quedan acá arriba. Redi de esta manera hace una demostración empírica, experimenta, ¿no?, y tumba la generación espontánea. 5. Las bacterias fueron descubiertas y fueron aclamadas como ejemplos de generación espontánea de la vida. Se descubren las bacterias y aún siguen aclamando de que estas bacterias prácticamente explicaban pues la generación espontánea. En los hechos que vemos, ¿no?, estamos viendo que se sigue enseñando la generación espontánea, a pesar de que Redi prácticamente ya tumbó esa teoría. 6. El sacerdote católico Needham calentó caldo de carne en diversos recipientes y que luego selló, y sostenía que la vida surgía de la materia no viviente. ¿Se dan cuenta?
Al cabo de unos días, el alimento había sido descompuesto por los microorganismos, por tener contacto con el aire. ¿Qué pasa? Que Needham sancochó esta carne y luego le dejó pues en un recipiente abierto, y de hecho que ese recipiente, cuando está abierto, han tenido que ingresar los microorganismos y ha tenido que podrirse. Y con eso él está diciendo que que prácticamente la vida surgía de materia inanimada. Esa idea también tenía Darwin. Charles Darwin, en 1859, él dice: el primer organismo vivo se desarrolló de materia inanimada. Miren, es muy posible que Darwin haya estudiado a estos personajes y por eso tenía esa idea. Pero en la realidad, los científicos no saben cómo sucedió esto que dice Darwin. Hasta ahorita no lo saben. Así que se queda en teoría. No es ley, como el caso de la forma de la Tierra. Vamos a seguir conociendo la verdad, porque esta verdad nos va a hacer libres. Ahora observamos el suceso. ¿Cómo apareció el hombre? ¿Por evolución o por creación? Ahora, la siguiente teoría afirma que el hombre es creación de Dios. Vamos a la experimentación. Spallanzani refutó la generación espontánea. Ese experimento que hace Needham, el sacerdote, él refuta. Repitió los experimentos de Needham, prolongando el periodo de calentamiento y sellando con más cuidado los recipientes. Por ejemplo, si Needham calentó el caldo, enfrió el caldo, el frasco lo dejó abierto, después de un tiempo observó el crecimiento de microorganismos porque estaba en contacto con el aire y él pensaba que los microorganismos venían de la nada. Así que ese era su sustento para afirmar un sacerdote católico de que la vida venía de la nada o de materia inerte, ¿no? Ahora, ¿qué hace Spallanzani? Lázaro Spallanzani hace el mismo proceso parecido a él. Miren la diferencia que marca Spallanzani. Él calentó el caldo, el frasco lo selló bien, después de un tiempo no observó crecimiento de organismos. No hay, porque este está bien tapado, no está en contacto con el aire. Y también dejó otro frasco, pero abierto, como Needham. Y ahí sí aparecieron pues los microorganismos. De esta manera derriba la teoría de Needham, Lázaro Spallanzani. Entonces pudo demostrar que el caldo se mantenía intacto mientras no estuviera en contacto con el aire, porque el aire pues está lleno de microorganismos, está lleno de bacterias. 2. Pasteur con Pasteur quedó axiomática verdad o real que la vida solo viene de la vida. ¿Ah? Eso quiere decir que los seres vivos producen otros seres vivos. Las vacas producen otras vacas, los chanchos otros chanchos, los seres humanos otros seres humanos. Una araña pone huevos, de los que saldrán más arañas. Un mosquito pone huevitos, de los que saldrán mosquitos. Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, reconoce que la vida se originó al haber sido originalmente inspirada. Y miren acá lo que dice Darwin: inspirada por el creador, dentro de unas pocas formas o de una sola forma de vida. ¿Dónde lo encuentras esto? En la página 450 de la edición Mentor. Entonces, Stephen Jay Gould de Harvard, este señor dice: un conjunto de ideas que en principio no
pueda ser desmentido por pruebas, no es ciencia. Por lo tanto, esta teoría del origen de las especies no es ciencia, de acuerdo a Stephen Jay Gould. Cuarto, Salmos 36:9. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. ¿Cómo puede la Biblia haberse adelantado tanto, incluso a Pasteur, a Spallanzani, a todos ellos, para decir que la vida viene solo de la vida? ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad vemos que la vida viene solo de la vida. Pero tú vas a decir, entonces, ¿por qué científicos tan inteligentes, de tanto renombre, no aceptan la creación? Acá tenemos lo que dice este ateo Aldous Huxley. Él revela otra posible explicación, pues él dijo: objetábamos a la moralidad de la Biblia porque interfería con nuestra libertad sexual. Lamentablemente hay gente que no quiere someterse a la autoridad de Dios, no quieren aceptar sus leyes, sus mandamientos, porque solo Cristo dijo: no hagas a nadie lo que no te gusta que a ti te hagan, o haz al otro lo que a ti te gustaría que te hagan. Esa es la regla de oro. Yo creo que con eso conseguiríamos muchas cosas. El mundo habría cambiado hace rato, pero lamentablemente esta gente no quiere someterse a la autoridad de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esta palabra que se ha adelantado en el tiempo a la ciencia, y que la ciencia, en vez de refutar a la palabra, la ciencia ha llegado a aceptar esta palabra, a armonizar con esta palabra. ¿Cómo sabía Nehemías, por ejemplo, para decir: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay? Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Cómo sabía Nehemías? ¿Cómo pudo establecer esta lógica el apóstol Pablo hace un poquito más de 2000 años, cuando él dijo: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios? ¡Qué tal lógica tremenda! Hay más lógica y es más razonable que creer que hubo un creador, un diseñador, un originador. Por eso acá dice en Hechos 4:24, dice: al oír esto, le oraron juntos a Dios y dijeron: Señor soberano, tú eres el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Miren, tú eres el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. David, el salmista: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. En Salmo 139, 13, 14. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Queremos ver a Dios? Podemos verlo a través de Cristo Jesús. Por eso Él decía en Juan 14, 6 a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:15. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Varón y hembra. Esto no es una leyenda. Cristo Jesucristo, el maestro de maestros, el médico de los médicos, Él está diciendo esto: que Adán y Eva no eran personajes de leyenda. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y así ya no son uno, ya no son dos, sino uno. Marcos 10:6 al 8. Estamos entendiendo de que hay personas que, por ejemplo, no aceptan este arreglo, esta forma de organización de Dios, sino propician otras ideas, otras ideologías, contrario a lo que dice Dios. En Génesis 2:7 al 8 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Él es nuestro formador, Él es nuestro creador. Aquí no hemos venido de la nada. La ciencia misma está explicando eso. Y la Biblia tiene toda la razón de decirnos esto. ¿Cómo surgió la vida? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: yo hice la tierra y creo sobre ella al hombre, y creó sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. En Mateo 19:4-6 dice: ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y les dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Y así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Qué lindo, qué hermoso. Seguidamente vamos a ver al hombre, quizá no por fuera, biológicamente, en el plano físico, sino vamos a verlo por dentro, cómo es el hombre. Cómo cuando Jehová Dios formó, dice pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Miren, está diciendo que el hombre es un alma viviente. Otra traducción va a decir un ser viviente. Por lo tanto, vamos a lo que dice aquí el otro texto bíblico: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, según Génesis 1:27. Por eso nosotros tenemos un plano espiritual, porque Dios es espíritu. La Biblia lo dice así: Dios es espíritu, y por lo tanto también tenemos ese espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo eso es parte de nuestro espíritu. Para entender un poquito más, vayamos a Eclesiastés 12:7, donde dice: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: polvo eres y polvo te convertirás? Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Así que este cuerpo físico vuelve a la tierra el día que morimos, pero nuestro cuerpo espiritual, nuestro lado espiritual, vuelve a Dios porque Él nos lo dio. Por otra parte dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí Jesucristo está haciendo una subdivisión interna del hombre, que para amar, para agradar a Dios, hay que amarlo con todo el corazón. Pero dentro de este corazón, que antiguamente prácticamente representaba casi el espíritu total del ser humano, ahí está su alma, su vida, ¿verdad? Su mente, sus fuerzas, el corazón donde están las emociones. Gracias a este corazón podemos decir: te amo, te rechazo, ¿verdad? Pero nuestra mente
nos dirá pues, ¿lo hice por amor o lo hice por odio? Y la voluntad, a través de nuestras extremidades, donde se manifiesta nuestra fuerza, porque Cristo dice, con todas tus fuerzas, se manifiesta con este amor o con este rechazo. Entonces, estamos viendo que Santiago, incluso en el capítulo 2 de Santiago, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un lado espiritual. En Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento? Nuestro pensamiento, tal es Él. Así es Él, nos define. Mira, la personalidad, cómo define nuestra forma de pensar. Gandhi decía, si lo que piensas, lo que sientes y lo que haces armonizan, eres feliz. Eso decía Cristo. Para agradar a Dios hay que pensar en Él, amarlo a Él y hacer lo que Él nos manda. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Hay personas que todavía confían en seres humanos. Hay personas que confían en San Martincito, en San Juancito. Porque acá dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese día, en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En Dios. Isaías 26:9 dice, el deseo de mi alma, o sea que el deseo de mi vida es buscarte. El espíritu dentro de mí, miren, ve, este lado espiritual, madruga a encontrarte. Qué bonito. Pero nosotros como seres humanos, en vista de que somos hijos de Adán y hemos pecado, el pecado ha pasado hacia nosotros, también este lado está contaminado, no solamente el lado físico. Por eso Jesucristo decía que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia. Todo eso sale desde el corazón, la insensatez, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que si se confesares, por ejemplo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está lo que yo digo con lo que yo siento y lo confieso, de que Jesucristo es el Señor y que Jehová lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Romanos 10:9. En otro punto, Jesucristo dice, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mira, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? O sea que el corazón para ellos, para esta cultura, representaba todo el lado espiritual, donde están la mente, las emociones, la voluntad, ¿no? Entonces, en todo traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Qué bonita regla. Esta es una regla de oro, la regla áurea. Que con esto no necesitamos tantas constituciones, tantas leyes, tantos mandamientos, tantos reglamentos. Que suficiente con esta regla de Cristo mejoraría todo el planeta. Así que
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá dice hasta partir el alma y el espíritu. Alma y espíritu, ¿verdad? Entonces no es como la psicología griega, ¿no? Que la psicología griega originalmente era el estudio del alma, ¿no? Y dentro del alma consideraban ellos la mente, las emociones, la voluntad. Es distinto. Entonces, estimados hermanos y hermanas, es importante saber que desde nuestro lado espiritual también puede venir fruto. Porque el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los frutos. Por eso siempre es bueno pedirle a Dios frutos. Como somos pecadores, tenemos que pedirle a Él nacer de nuevo, ser otra persona, no con el pensamiento de Nicodemo de regresar a la matriz de nuestra madre, sino nacer del Espíritu, no nacer de la carne, ¿verdad? Porque también los frutos de la carne ya sabemos qué son. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Génesis 6:17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. Tenemos un espíritu. Ese lado espiritual está en nuestra mente, está en nuestras emociones, está en nuestra voluntad. ¿Qué es más razonable creer? En conclusión, ¿la creación del hombre o la evolución del hombre? Comparemos. Según la creación, alguien armó el rompecabezas. Según la evolución, el rompecabezas se armó solo. Según la creación, el Dios Todopoderoso creó toda forma de vida. Según la evolución, la vida se creó desde materia inanimada. Para la creación, Génesis 1:24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, según su género. Y fue así, y así también es a la fecha. Pero en cambio la evolución dice el hombre evolucionó del mono, y aquí dice que las cosas se dan según su género, pero acá un género salta a otro género. Por eso, ¿cuál es más razonable creer? La creación nos dice: el cerebro humano es más que una computadora donde hubo mucha investigación e ingeniería. Pero la evolución te va a decir: la vida llegó a existir solo por casualidad. Por casualidad. Imagínate que desarmamos aquí a un rompecabezas y empezamos a mover y mover y mover y mover sobre un balde de agua. Para ellos se va a armar por casualidad. Podemos pasar miles y millones de años, para ellos se va a armar. Según la creación, creer que Dios nos creó es lógico, porque la vida viene solo de la vida, Pasteur, ¿verdad? A eso hemos llegado con los experimentos. La evolución dice: la vida surgió espontáneamente. Ellos defienden la generación espontánea. Cuando los mosquitos ya habían puesto sus huevitos o larvas, cuando el escarabajo ya había puesto
su huevito dentro de esa bola de estiércol. Hay científicos que creen en Dios, pero en la evolución solo la gente ignorante cree en Dios, dicen ellos. Según la creación, a mí me ha ayudado a entender por qué Dios permite que pasen tantas cosas malas, es estudiar la Biblia a fondo. Si tú estudias la Biblia a fondo, vas a entender por qué pasan todas estas cosas. ¿Por qué está el coronavirus? ¿Por qué la contaminación ambiental? ¿Por qué la inseguridad, violaciones, hurtos? Todo eso. Pero un evolucionista va a conjeturar así: si de veras existe Dios, ¿por qué deja que pasen tantas cosas malas en el mundo? Si tú lees la Biblia, vas a responder esta pregunta. La creación dice: todo se originó a partir de algo o gracias a alguien. La evolución dice: todo salió de la nada. O hasta algunos llegan al punto de decir el Big Bang, ¿no? Es como que si yo dijera que en una imprenta toda la tinta explotó y se formó la Biblia, ¿verdad? Eso me dice el Big Bang. Pero la creación dice que todo se originó a partir de algo o gracias a alguien. La creación dice: pese a todo el dinero invertido, afirma el investigador Peter von Senbusch, los intentos de conseguir variedades de mayor rendimiento mediante radiación para inducir mutaciones fracasaron ostensiblemente. Así que la creación nos está haciendo ver en la realidad de que las mutaciones son dañinas, hacen daño. Pero para un evolucionista, las mutaciones, dice, cambios aleatorios en el código genético de las plantas y animales pueden originar no solo nuevas especies, sino familias completamente nuevas. Eso dice el evolucionista. Para ellos la mutación no hace daño. Para nosotros la mutación es destructiva. Según la creación, el registro fósil indica que los principales grupos de animales aparecieron de repente y se mantuvieron prácticamente inalterados. Pero para la evolución, el registro fósil documenta los cambios de la macroevolución. ¿Qué es más razonable creer? La decisión yo ya la tomé. Ahora tomen ustedes sus decisiones. Bendito sea Jehová, nuestro Creador. Alabado sea Jesucristo.